Buenos días. Ya estamos aquí para hablar del futuro de los viajes en esta sesión de Nómadas 2020, una sesión virtual en la que vamos a tener unos invitados estupendos con los que compartir este ratito de la mañana. Daros la bienvenida, gracias a aquellas personas que estáis con nosotras en el directo, tanto en el perfil de Nómadas como en el de la Asociación Cultural Europea. Y para quienes no podáis estar todo el tiempo, no os preocupéis que lo subiremos a nuestro canal de YouTube. Bueno, Nómadas surgió en el 2017, esta va a ser nuestra cuarta edición. Y empezamos con este pequeño encuentro para abrir boca, para hablar de viajes y para hablar de viajes en los tiempos que nos han tocado, que es los tiempos del COVID, como bien sabéis. Para hablar de todo esto, del futuro de los viajes, vamos a tener unos invitados excepcionales. Por una parte tenemos con V de Viaje, unos compañeros, Carmen y Efren, que han estado con nosotros en todo el proceso de Nómadas. Yo creo que han participado en casi todas las jornadas que hemos hecho. Y, pues bueno, activistas de los viajes responsables, han dado la vuelta al mundo. En 2015 decidieron revolucionar su vida y cambiar el paradigma y han vivido en un montón de sitios. Recientemente han vuelto de Canadá y gracias a eso, por eso les tenemos con nosotros. Nos irán contando a lo largo de este pequeño encuentro. Y tenemos también a Alberto Campa, que es pues un experto del turismo, lleva 30 años o más de 30 años trabajando en esto de los viajes. Y ha hecho, además, a la vuelta de sus viajes siempre comparte, ¿no? Que es también lo bonito de Campa, pues que ha hecho proyecciones fotográficas del Transiberiano, La vuelta al mundo bajo cero es uno de los libros que tiene, ha hecho un homenaje a Magallanes y a Elcano en 500 años de vueltas al mundo. Bueno, tiene un montón de material, siempre es un lujo tenerle. Y les voy a dar paso con una frase que me ha gustado mucho que tiene Alberto Campa en su blog, además de decir que ha visitado más de 2.000 ciudades repartidas en 600 regiones del mundo y viajado por más de 200 países, que es alucinante. Él dice, un propósito, seguir viajando, viajar a cualquier lugar por conocer, por descubrir, por vivir, da igual en qué vida. Siempre que uno pueda, nunca debe de renunciar a viajar. Si la vida es el mayor de los viajes, viajar es el alma de la vida. Me encantó esta frase que tienes en tu blog, así que me parece que nos puede servir para conocerte un poquito más y ver de qué manera nos acercamos a los viajes, ¿no? Antes de daros paso, decir por qué hablamos de sostenibilidad, por qué Nómadas este año, que bueno, va a ser sobre lo que habléis mayoritariamente, ¿no? Pero desde la organización nos planteábamos, pues al final todos y todas las que estamos en Nómadas somos apasionados de los viajes, ¿no? Algunas hemos hecho pues viajes más forzosos por las condiciones de los sitios en los que vivíamos, viajes relacionados con nuestro desarrollo personal y profesional y otros viajes más relacionados con el amor a otras culturas, esas ganas de descubrimiento y de conocer. Pero en un mundo de recursos finitos, ¿no? Con una crisis como la que estamos viviendo, con un cambio climático absolutamente innegable, y una crisis de petróleo y todas estas cosas, pues se hace necesario darle una vuelta, ¿no? Plantearnos las cosas desde otro punto de vista y reflexionar para tomar posiciones, ¿no? Y quizás ese tomar posiciones sea por donde empezamos hoy con estos compañeros de viaje. Nada más, por mi parte, os lanzo la pregunta y así ya empezamos. ¿Por qué hacer viajes sostenibles y si vosotros y vosotras lo estáis haciendo? Hola. Hola, Se os oye muy bien, Carmen, sí. ¿Se nos oye bien? ¿Se nos oye bien? Sí, sí. Al Nómadas. Bueno, es la primera vez que tenemos este Nómadas digital, así que perdonadnos si hay algún fallo técnico de sonido, de voz, pero bueno, muchas gracias a Europea por invitarnos una vez más.
y a Campa también por estar aquí con nosotros. Nosotros encantadísimos de estar hoy aquí. No sé si queremos hacer una prueba, si Campa nos oye. Sí, os oigo perfectamente y también encantado de estar con vosotros, grandes amigos, Carmen, Efrén, un gusto también contigo, Rebeca, y también un poco pues con la parte que no se ve, que está ahí también detrás de la cámara, pero que nos está ayudando muchísimo para hacer un poco toda esta conexión y este streaming. Vale. Y bueno, yendo un poco a esa pregunta de los viajes sostenibles y si nosotros lo somos o no, yo la primera reflexión que me gustaría hacer antes de nada es, ¿somos viajeros sostenibles o somos personas, seres humanos sostenibles? Porque yo creo que ahí ya empieza todo, en el día a día de una persona, no solo en los viajes. No sé qué opináis vosotros sobre eso, una nueva reflexión. Bueno, creo que va un poco por ahí. Para mí la pregunta clave cuando pienso o cuando reflexiono sobre viajes sostenibles, turismo sostenible, es ¿por qué viajamos? ¿No? ¿Cuáles son las cosas que nos motivan a hacer esos viajes? Y de ahí nace un poco. Creo que cuando la gente empieza a viajar, por razones que no sean obviamente de inmigración, por búsqueda de empleo, de estudios, otras, era por descubrir nuevos lugares, por ir a ver ese patrimonio cultural o natural que ofrece otros lugares. Si queremos ver ese patrimonio, queremos verlo en las mejores condiciones, entonces lo lógico es que cuidemos lo máximo de ese lugar. Y en algún momento, en esta explotación de los viajes, o cuando los viajes se empiezan a convertir en una moneda de cambio o en algo, o sea, en un producto comercial, se empieza a perder un poco igual ese cuidado del patrimonio, tanto natural como cultural. Y ese propio impacto que el turismo está haciendo en la cultura o en el medio ambiente de los lugares que vamos a visitar. Eso es importante tener también en cuenta a la hora de si un viaje es sostenible o no. Cuanto menor impacto nosotros dejemos ahí, pues más sostenible de alguna manera sea ese tipo de turismo. Sí, yo también un poco pues opino como vosotros, también como Carmen, ¿no? Que también hay que analizarlo primero de todo, el por qué se viaja, es decir, dónde está un poco esa motivación. Y sí creo verdaderamente que si nos remontamos mucho al pasado, a esa palabra nómadas, ¿no? A esos primeros hombres que necesitaban ir alejándose del lugar pues donde estaban precisamente pues para cazar o para cualquier actividad económica que les hiciese, digamos, un poco pues vivir, ¿no? Poco a poco la humanidad se fue haciendo sedentaria, se fue quedando en unos sitios y el nuevo ímpetu por viajar pues venía un poco de la mano de conocer otras culturas, de conocer otros sitios y bueno, como casi siempre digo y en relación un poquitín a lo que decía a Carmen, creo que el espíritu del viaje siempre está pues en aprender, ¿no? En alejarte de tu casa, del sitio donde vives, en tomar altura y bueno, pues a base de esa observación, de ese aprendizaje, pues empezar un poco a pensar, saber un poco pues respetar a la gente y con todo eso, bueno, pues volver otra vez, compartirlo y sobre eso es un poco con lo que se puede, digamos, un poco tratar todos estos temas. Entre ellos lo que es la sostenibilidad, pues lógicamente es uno de los principales, ¿no? Porque precisamente el hombre lo que sí tiene que ser consciente es de que o mantiene un poco lo que tiene alrededor de sí o si eso se estropea, pues lógicamente esa existencia va a ser más difícil. Y viajando, pues lógicamente se observa mucho cómo es el mundo, cómo se vive en distintos sitios del planeta, lo que el hombre también influye precisamente pues cuando a lo mejor viajamos a sitios donde pues hay unos medios económicos más, digamos, más limitados y la gente pues no hace tanto hincapié pues en la basura o en determinadas cosas que están un poco también rompiendo un poco ese equilibrio y que nosotros precisamente pues por ir un poco por delante en cuanto a esos medios pues tenemos que garantizar esa sostenibilidad y qué mejor que pues la gente que viaja que también un poco puede trasladar un poco todo eso, ¿no? Y aunque sea muy difícil que los viajes sean sostenibles, lo que sí que podemos hacer es intentar acercarnos lo más posible a esa sostenibilidad. Al final, aviones, plásticos, son realidades que están en todos los viajes. Es muy difícil evitar eso porque es la realidad de la sociedad. Pero sí que podemos intentar minimizar ese impacto que hablábamos al principio, ¿no? Yo voy a recoger ahora la segunda pregunta de Rebeca, que era un poco si nosotros nos consideramos viajeros responsables, y decir que
se intenta, ¿no? De hecho, esta charla, para mí es importante dejar claro que aquí no venimos a juzgar a nadie ni a decir, si no eres un viajero responsable, sino más bien a transmitir cómo podemos poquito a poco ir mejorando. Nosotros mismos somos responsables cada vez más, pero sabemos que cuando empezamos a viajar, pues por ejemplo, somos una generación que vivió un poco todo esto de los aviones low cost, los viajes de todo incluido, y fuimos descubriendo poquito a poco el mundo de los viajes sin ser tan sostenibles. Ni siquiera conscientes claro, de eso. Poco a poco volviéndose más consciente del impacto que tienen estos viajes o del consumo de carbono de los aviones, pues vas tomando un poco de conciencia. Entonces, la idea es más transmitir pequeños tips o motivaciones para que la gente reflexione y mejore. Entonces, me considero cada vez más responsable o cada vez más consciente, pero no, digamos, nací aprendida. Hay pequeños gestos que uno se va dando cuenta, como lo de pues, utilizar una botella que no sea de plástico cada vez, sino una botella reutilizable, cuando uno viaja, sobre todo en lugares donde la gestión de basuras pues, no es tan buenas o que no existe el reciclaje. Pequeños detallitos como también intentar viajar más de forma terrestre o más en transportes locales. En transportes locales, pero sobre todo trabajando más por el desarrollo local y a lo mejor evitando pues grandes compañías o los paquetes todo incluido. Bueno, pequeños detallitos que vas aprendiendo con el tiempo. Y seguro que tú, Campa, que comenzaste en esto del turismo en los años 80 ya, seguro que has visto una evolución, ¿no? Algo nos puede aportar esa experiencia. ¿Cómo ves tú el cambio del turismo durante todos estos años? Sí, la verdad es que sí que quizá un poco todos estos términos y un poco todo lo que estamos hablando realmente tiene más importancia en este siglo XXI, donde, bueno, pues lógicamente todo fue cambiando y cambiando muy rápido, ¿no? Yo siempre digo que, bueno, pues la humanidad siempre va evolucionando, a veces no sabe si para peor o para mejor, pero bueno, esperemos que sea para mejor, pero sí es verdad que bueno, pues hay unos momentos históricos que aceleran un poco esa evolución para eso bueno y para eso malo, ¿no? Hace 150 años un poco esa revolución industrial lo cambió todo, hizo que, bueno, pues que lógicamente el hombre se pudiese interrelacionar muchísimo más, había medios mecánicos, pero bueno, también empezaba, digamos, un poco esa era de la contaminación, ¿no? Y en todo el siglo XX la evolución fue tan grande que realmente en el mundo de los viajes, pues también lo que fue dando es oportunidades a muchísima más gente a viajar que la que anteriormente viajaba. Esa calidad de vida, ese poder también, digamos, un poco disfrutar del tiempo de ocio, hacía que la gente se desplazase más y lo que primeramente pues eran unos desplazamientos pues por trabajo, por estudios, pasaron a ser pues unos desplazamientos también vacacionales para disfrutar de ese tiempo de ocio en sitios bonitos y hoy en día, como muy bien decíais, pues esos vuelos low cost, ese abaratamiento de los viajes hizo que, bueno, pues que la gran mayoría de la sociedad, sobre todo occidental y posteriormente China, accediese, digamos, un poco a ese mercado de los viajes de una forma tan masiva que ahora sí que tenemos que valorar estas palabras de las que estamos hablando un poco pues en esta charla y ver que si eso no lo controlamos un poquito, pues se dispara también exponencialmente un poco también a lo que son los desplazamientos. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta, sí, yo me considero también un viajero sostenible en la medida en la que intento seguir viajando con los medios que lógicamente hoy en día hay, pero haciéndolo de una manera, pues vamos a decir, responsable, intentando pues que todo ese turismo masivo y que en muchos casos genera, pues como estamos diciendo, pues basura, genera también mucho consumo de agua, mucho consumo de combustible, pues que lógicamente no se puede evitar en una gran mayoría, pero que sí a nivel particular, como bien decíais, lo que puedes hacer es mimetizarte con el sitio en el que viajas, empezar a viajar pues, en los transportes que tiene pues, el país, la región en la que estás visitando, comer también un poco pues como está haciéndolo esa población y sobre todo pues no gastando más de lo que necesitas, ¿no? Siempre se habla de turista, de viajero, de la diferencia. Un gran respeto por todo, por supuesto, porque al final todos somos viajeros, pero sí es verdad que si intentas gastar lo menos posible, ser un poquito austero y primar sobre todo el ver, el conocer, es un poco lo que va a hacer que seas precisamente sostenible y que seas responsable, es decir, que viajes para aprender y no muchas veces pues para estorbar, poniendo un poco la palabra entre comillas, o generar precisamente pues esa situación que haga que el planeta pues en un momento determinado parezca que va a estallar.
También decir que no sé por qué, pero históricamente cuando algo parece que se va a ir de las manos, hay algo que aparece y bueno, menciono a lo mejor por primera vez la palabra COVID aquí en esta charla y parece que eso hace que de repente, bueno, pues el mundo se pare, se dé tiempo un poco a que vuelva a regenerar el aire, los mares, los océanos, un poquito todo y bueno, no sé si estáis de acuerdo conmigo en que a veces estos pasos atrás son la oportunidad de dar un paso adelante, pues eso, parándonos a pensar que quizá estos tiempos de confinamiento es un poco lo que nos dan, ¿eh? Ese tiempo para reflexionar un poquito y para que cuando volvamos otra vez a salir, que será pronto, pues que volvamos a hacerlo pues un poquito mejor, ¿no? Sí, de hecho, muy de acuerdo y de hecho lo estaba reflexionando mientras te oía hablar, Campa, porque los datos, así por dar así algún dato rápido, los datos hablan de que en 2018 había 1.300 millones de personas que se movieron en viajes internacionales, que es una barbaridad, y se calculaba ya que para 2030 habría unos 1.800 millones de desplazamientos. Sin embargo, cuando uno prepara estos datos y lee ahora artículos, se da cuenta que a lo mejor el COVID va a ser un momento en el que va a haber un parón muy grande, probablemente que vaya a generar, lo iremos viendo, pero pues que cambie un poco este mundo de los viajes, del turismo, por diferentes razones, pues probablemente haya gente que ya no quiera viajar tanto, va a generar un miedo o un cambio grande en el mundo del turismo. Pero sí que creo que es importante hablar de eso, lo que decías tú, de personas que llega un momento que van a estorbar. Me hace pensar en casos como Venecia, París o ciudades muy grandes y trayendo un poco los datos, el ejemplo de Venecia me parece muy especial. Aparte se habla del efecto Venecia, ¿no? Como una de las ciudades que vivió más esto, una de las primeras ciudades en Europa que vive la gentrificación y gente que se va. Es que en Venecia hay 50.000 personas censadas más o menos y sin embargo reciben más de 20 millones de turistas al año. Sí. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que igual los viajes y el turismo perdieron un poco en algunos lugares, un poco esa sostenibilidad, porque al final la propia gente del lugar se acabó yendo. Y Venecia, por ejemplo, recibe más de 1.300 cruceros al año. Yeah. Sabiendo que los cruceros pues, son una de las formas pues igual menos sostenibles de los viajes, porque hay muchísima contaminación, un crucero pues contamina mucho más que 10.000 coches o todo el desperdicio alimenticio que hay a veces en los cruceros o de aguas residuales. Entonces, creo que es importante a la hora de reflexionar en todo esto. O sea, creo que sí, volveremos a viajar. Creo que es un gran momento para reflexionar en este tipo igual de viajes un poco menos responsables. No sé. Y al final también hay que pensar un poco en ese sobreturismo que empezamos a vivir a finales del siglo pasado y sobre todo explosionó en los 2000 con los vuelos baratos, en el que empezó miles de personas que antes no viajaban a viajar. Y en una charla personal que tuvimos, yo recuerdo, Campa, que hablábamos también eso, de que antes la gente iba de vacaciones y hubo un momento en que la gente empezó a viajar. Y ahí también hay un cambio muy importante en el turismo, sobre todo en la cantidad de personas que se mueven. Y eso al final tiene un impacto muy grande en los lugares a los que van. Lógicamente, hablamos también de lugares en los que hay turismo estacional o cómo funciona eso y cómo afecta a la población. Y ahora lo vemos claro con el tema del COVID, sin ir más lejos, en Canarias o en Baleares, donde había un turismo desorbitado. Ahora hoteles cerrados, compañías de coches que tienen flotas inmensas de coches que están paradas y cómo eso va a afectar a la economía realmente, claro. ¿No? Sí, la verdad es que un poquitín al hilo de eso, ver un poco ese cambio que, bueno, pues nuestras generaciones un poquitín conocen, sobre todo eso, finales del siglo XX y estas 2 décadas del siglo XXI, y el gran cambio, lógicamente, está ahí, ¿no? En que precisamente esa capacidad de consumo y sobre todo esa capacidad de tiempo libre que antes lo tenían una serie de países occidentales, pues más al norte, como podían ser alemanes, franceses, que bueno, pues realizaban muchos viajes, pero no saturaban los destinos turísticos, sobre todo los más interesantes, ¿no? En el momento que a finales del siglo XX, sobre todo, pues la mayoría de los estados occidentales y también, por otro lado, pues China, por ejemplo, ha conseguido ir haciendo que mucha de su gran población haya tenido opción de pasar un poquitín pues a moverse por el mundo. Eso hace que muchos sitios empiecen a estar muy saturados y el ejemplo que ponía Carmen, pues por ejemplo de Venecia, o podemos poner
poner también en América, pues el de Machu Picchu o de Petra en Jordania, es decir, los sitios más espectaculares del mundo que si son tan visitados es por una razón, lógicamente, también de belleza y de interés histórico y también turístico, hace que o bien regulamos eso de alguna manera o si no se nos va a ir un poquito de las manos, ¿no? Y ojalá también un poco este periodo ahora de impasse, de parada, pues haga que también la industria turística que antes estabais mencionando, pues vaya también convirtiéndose en algo que también diversifique un poco los destinos, las temporadas de la gente, ¿no? Porque lo que nos pasa mucho y eso se vio es que también pues tenemos unos periodos, unas estaciones en las que se viaja más, precisamente un poco por cómo está la sociedad montada y que, bueno, pues que los profesores, los niños tengan esas vacaciones en verano hace que meses como julio, agosto, principios de septiembre, todo esté muy, muy, muy lleno y eso haga que bueno, pues que esos destinos casi exploten. Mientras que en otras épocas del año, que muchos viajeros como vosotros, que también disteis la vuelta al mundo, o como muchas personas que tienen un interés mayor en viajar, que en estar o ir de vacaciones, pues aprovechan otras épocas en las que hay muy poca gente, que disfrutas mucho más de los sitios, que resulta más barato y que es una de las primeras formas de sostenibilidad que puede haber, ¿no? De hecho, la idea es un poco esa, ¿no? O sea, no es hablar de acabar con el turismo, ni acabar con los viajes, sino intentar irnos a una forma más responsable y a veces hay pequeños cambios como esa desestacionalidad de los viajes que harían un cambio muy grande, porque por ejemplo, la desestacionalización, aunque el término es un poco raro, el hecho de que no viajemos todos en los mismos momentos y las mismas épocas, hace, por ejemplo, pues eso, que no se tengan que multiplicar las poblaciones de ciertas ciudades o de ciertos lugares, teniendo que dar lugar a mucho más desperdicios. Hay pequeños temas que se pueden ir cambiando, pequeños detalles para poder seguir viajando, creo, de una forma más responsable sin tener un impacto tan grande pues, en esos patrimonios, sobre todo naturales y en la sociedad o en las comunidades locales. Y bueno, un poco también el sector turístico, lo que estamos viendo en los últimos años, que de alguna manera empieza a aparecer la etiqueta de sostenible o de eco. Hay un término que se llama greenwashing, Carmen, tú hablabas muy bien del otro día, no sé si quieres explicar un poco sobre ello. Bueno, el greenwashing es un poco cuando pone en duda que ya, digamos, se prostituye un poco todo esto de turismo responsable o sostenible. Llegó un momento que, pero como pasa también en la alimentación o en otras cosas, se utiliza la palabra eco o la palabra green con mucha facilidad porque ahora está de moda vender los viajes respetuosos o sostenibles. Entonces, un poco como personas más, viajeros más conscientes, cuando queremos hacer un viaje sostenible, podemos intentar ver un poco más allá, en plan, ¿por qué una empresa me dice que es una agencia de viajes sostenible o ecológica? Ver un poquito más cómo hacen ese razonamiento, cómo realmente, pues si es porque trabaja más con guías locales, comunidades locales, respetando. Un ejemplo muy bueno, que lo hablábamos además no hace mucho tiempo con Canva, por ejemplo, es Costa Rica, que es uno de los primeros países que tuvo unas políticas de turismo muy importantes protegiendo todo el patrimonio natural y que hicieron un crecimiento, o sea, o una economía muy basada en el turismo, pero respetando siempre mucho pues esos límites de personas que pueden acceder a ciertos lugares, siempre con mucho respeto por la vida animal, por la vida natural. Bueno, pues un poco el greenwashing es decir, cuidado con que ahora todo es eco, con que ahora todo es responsable, ver un poquito más allá realmente las prácticas de esto. De todas formas, hay un concepto ahora nuevo que se llama el turismo consciente, que viene a decir que es un poco el turismo responsable, pero dándole un marco un poco más ético, ¿no? Que es un poco esta parte que estamos hablando. Y que se centra un poco más en uno mismo, en cómo un viajero o un turista va a aceptar también, ser tú responsable. ¿Por qué hago esto? Lo quiero hacer, considero el impacto que voy a tener, todo eso que te hace quizás a lo mejor no hacer tantos viajes o tomar otras rutas distintas, de manera que poco a poco vayas tú también cambiando esa forma de ver el turismo.
Bueno, Sí, la verdad es que también un poco sobre lo que estaba comentando Carmen y poniendo un poco ese ejemplo de Costa Rica, vemos un poco la importancia pues, de que la política se involucre un poco en la sostenibilidad de los viajes de los países y de las regiones, ¿no? Y hay un poco ese paso, ese ejemplo que es Costa Rica, que no viene de hace poco, viene ya de hace mucho tiempo, se convirtió en uno de los países pioneros en los que sus gobiernos consiguieron tener un poco ese plan para poder hacer de un país que tiene recursos naturales de gran belleza, sobre todo pues sus parques nacionales, que también en un momento hubo que declararlos, porque lógicamente todo eso tiene un previo, ¿no? Un país que tiene playas guapísimas tanto en el Atlántico como en el Pacífico y que hayan conseguido, bueno, pues atraer a tantos turistas de una forma tan sostenible, precisamente cuidando que todos sus hoteles, que toda su infraestructura turística esté orientada a mantener un poco esa belleza del país, tanto en playas como en volcanes, en bosques, naturaleza, pues la verdad es que tendría que ser un ejemplo a seguir por muchos otros países, ¿no? Pero bueno, por otro lado entra esa parte económica brutal que sobre todo nosotros en España la estamos viendo, que es cuando eso se convierte en una industria masiva, ¿no? Y bueno, pues si veis un poco las cifras de los países más visitados del mundo, Francia, España, Estados Unidos, Italia, pues claro, son países que realmente soportan tanta entrada de turistas, más de 80 millones el año pasado aquí en España, que hace bueno, pues que las cosas no sean tan fáciles de compaginar y dentro de lo que cabe creo que hasta ahora se compaginó bastante bien, pero el problema es que llega un momento que es insoportable y como decías Carmen, Venecia ya no llevaba más gente, ya no llevaba más barcos, eso tenía que haber un corte total y parece que siempre estamos esperando a que no haya más remedio, es decir, para hacer ese corte o que políticamente se empiecen a desarrollar un poco pues todas esas leyes y toda esa un poco diseño del nuevo turismo que ojalá precisamente ahora un poco en este periodo de impasse podamos llegar un poco a ello en muchos países. Aquí en España, precisamente pues hablando, haciendo un poco estas charlas, precisamente los viajeros que han ido conociendo otras partes del mundo son quizá quien más pueden también hacer por ello, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces también necesitas un poco esa voz y sobre todo pues llegar lógicamente donde se toman las decisiones, ¿no? Ya. Y yéndonos un poco más al presente, a la situación que vivimos ahora nosotros, ¿qué opináis? ¿Podemos seguir viajando durante la pandemia de forma responsable? Porque mucha gente también se plantea eso. En este momento en el que se cierra comercios, hay ese tipo de pérdida de derechos, digamos, ¿se podría seguir viajando de manera responsable? Yo de hecho creo que, bueno, creo que sí y que de hecho es un poco responsable ciertos viajes, sobre todo más a nivel nacional, regional, a lo mejor a distancias más cortas. Obviamente ahora hay muchas fronteras cerradas o igual podría llegar a ser imprudente en ciertos momentos ir a ciertos lugares, sobre todo si hay que tomar aviones, cruzar muchas fronteras, pero creo que es responsable sobre todo desde el punto de vista de que hay economías como la española que dependen muchísimo del turismo. A lo mejor esto lo habría que haber pensado en los últimos 40 años, pero bueno, a día de hoy el PIB es más de un 14% del PIB de España viene del turismo. Entonces, en un parón como el que hay ahora mismo, hay un montón de personas, un montón de empresas que se dedican al turismo y que no pueden pararse tan de lleno. Estamos seguros que no viene, por ejemplo, turismo al extranjero, pero una buena forma, creo, de ser responsables y casi diría, en este caso, sostenibles, es un poco los que estamos más cerca, poder estar ahí aportando algo. Podríamos entrar en un debate más grande de que igual los países no deberían dedicar a un sector tantísimo parte de su economía, que hay zonas como Canarias que el 50% de la población vive del turismo y en un momento con una situación como esta, por ejemplo, se para el turismo en gran parte, pues hay mucha gente que se queda en desempleo. Eso puede que no sea muy sostenible de por sí, pero creo que como ciudadanos de esos lugares responsables y hacemos pequeños movimientos. Sin ir más lejos, nosotros este verano hemos estado en Zamora, en Galicia, pues nos hemos ido a Tenerife, intentando un poco ahí aportar a este sector que está sufriendo mucho y además viajando de forma más responsable, pues por tierra,
no sé, comiendo en los restaurantes, los lugares que visitamos, intentando también un poco tener un impacto positivo en ese comercio más local, porque es el que necesita ahora también. Pues sí, la verdad es que sí. Y bueno, mira, viendo un poco pues comentarios que está haciendo la gente, aquí Ángel que nos está pasando también un poco pues su opinión. Sí es verdad que precisamente ahora es el momento también, pues después de haber viajado por muchos sitios, por muchos entornos, muchos continentes, también de centrarnos un poco en lo nuestro, que yo particularmente pues lo hice mucho en mi etapa joven, viajar un poco por todos los concejos asturianos, por todas las provincias españolas, pero ahora precisamente hemos vuelto, precisamente por esa imposibilidad, por esas fronteras cerradas y por muchos sitios donde te exigen esa cuarentena tan larga que lógicamente pues ya te hace que no puedas viajar a determinados países, el centrarnos en nuestro entorno. Y me centro en nuestro entorno más cercano, que es Asturias, y una comunidad que, igual que antes hablábamos de Costa Rica, pues podemos decir que también en cuanto a España y en cuanto a Europa, puede ser también un pequeño ejemplo, o por lo menos hasta ahora lo era, ¿no? Yo cuando empecé a trabajar durante mucho tiempo, más de 25 años, pues trabajé en un sector emisor a través de agencias de viaje, de grandes turoperadores, que mandábamos gente pues a muchos destinos, tanto nacionales como las Islas Canarias o Baleares, o también internacionales, como después fue también un poco ese boom del Caribe. Pero en los últimos 20 años, bueno, pues como también gestores de unos alojamientos rurales aquí en Asturias, vas viendo un poco la evolución que tuvo también nuestra región, ¿no? Y precisamente pues en aquellos años 80 nacía un lugar que fue el punto de salida precisamente de ese turismo que tenemos aquí en Asturias, que fue la creación del núcleo de turismo rural de Taramundi en el occidente. Eso fue, bueno, pues el pistoletazo de salida de lo que quería ser Asturias, ¿no? Y la verdad es que yo creo que durante todos estos años se ha ido gestionando bastante bien, aunque ahora, bueno, pues lógicamente estamos en ese punto que se puede ir de las manos, ¿no? Un turismo que acoge a la gente, pues más bien en núcleos rurales, más que en playas, que acoge a la gente que viene a visitar, lo que antes decía Efrén, más que de vacaciones, lo que viene es a viajar, a conocer, a ver un poco la gente que vive en estos pueblos, cómo cocina, cómo tiene esa relación con su medio rural, con el ganado, con las explotaciones agrícolas. Entonces, bueno, es un turismo muy bonito, que precisamente también con esta pandemia ha vuelto a tener una importancia enorme. Y este año yo creo que en Asturias fue casi el destino que más importancia ha tenido para todo el resto de España, porque precisamente nos veían como un destino seguro, un destino que no tenía grandes hoteles, grandes masificaciones de gente, que no era un turismo de playa, sino más bien de campo, y que, por supuesto, pues lógicamente podía ir también a bañarse o a subir a la montaña. Y yo creo que aquí podríamos ser ese ejemplo que Costa Rica pueda ser en América o en el mundo, pues para lo que sería el nuevo turismo, ¿no? Regiones limítrofes como el Galicia, centrándonos más en su costa norte, por ejemplo, la Mariña Lucense o Cantabria, también nos siguen, pero sin embargo vemos como, por ejemplo, otros lugares como puede ser esa costa de Pontevedra, de Galicia, o como pueden ser otros sitios que parecía que podían seguir esos pasos, acabaron haciendo pues hoteles mucho más grandes y lógicamente ya orientándose más un poco a ese turismo mediterráneo de más masificación, ¿no? Entonces, pues como nos comentaba aquí, yo creo que el viajar un poco por estas zonas más rurales, como hicisteis vosotros también por provincias como Zamora, que no son tan conocidas, pero que tienen muchísimo encanto y que sobre todo para mucha gente eran algo desconocido, porque a lo mejor sí habían ido a Madrid, a Barcelona, incluso a Salamanca, pero no se habían parado a pensar que Zamora es muy bonita, o el norte de Portugal, o precisamente pues tenemos lugares aquí cercanos como es Euskadi, que tiene lugares maravillosos, ¿no? Por ahí creo que van los tiros, sobre todo por diversificar, por hacer también que pues, la gente no vaya siempre a los mismos lugares vacacionales, sino que empiece más a viajar. Y nos quedaría el último asunto, el gran asunto pendiente, que sería la estacionalidad. Es decir, el que la gente empiece a viajar en otoño, en invierno, a descubrir que también hay belleza en dar una vuelta pues, por el bosque por bosques de Beleño, o por sitios donde, bueno, pues ese otoño, esa nieve hace que esté muy bonito. Ese es el último gran paso que, bueno, no sé cómo lo veis, pero yo creo que sería el primordial, ¿no? El evitar que todo el mundo viajase en el mismo tiempo, ¿no? Eso, por ejemplo, yo me hace pensar un poco en Francia como
cómo ellos dividen un poco las vacaciones escolares a lo largo del año para que la gente se mueva en distintas épocas y no todos al mismo tiempo, de una manera que puedes tenerlo todo un poco más controlado, pero también siendo más sostenible, más responsable, no llevar 5 millones de repente a un lugar en lugar de ir. Bueno, para quien no lo sepa, en Francia más o menos tienen vacaciones cada 6 semanas en el cole y, bueno, los padres normalmente se intentan adaptar a los hijos, entonces tienen como las vacaciones de otoño, las de invierno para ir a esquiar, las de primavera, con la idea un poco de desestacionalizar todos estos viajes o de multiplicar viajes, no lo tengo muy claro, pero bueno, la idea era de darle al turismo esa posibilidad en todas las épocas del año. Un poco. Eso me parece perfecto y ahora os voy a hacer una pregunta a vosotros que también tenéis bastante información por haber vivido un tiempo largo en otro país también con parte francófona y también parte anglófona, pero precisamente volvemos al punto de salida. ¿Dónde está el quid de la cuestión? En que políticamente, es decir, el que los gobiernos se involucren precisamente en estas decisiones, ¿no? Como bien decís, esa norma que tiene Francia le hace que sea un país puntero a nivel turístico mundial, que lógicamente está ahí París, una ciudad que acoge muchísima gente, pero como el resto de Francia, tan bonita, tantos pueblos, tantos departamentos, tantas regiones que son visitadas pues por el resto de sus países limítrofes, como alemanes o suizos, o mismamente nosotros en el sur, cómo hace que eso pues sea precisamente sostenible y cómo puedes irte a un pueblo de Francia y no ver que está masificado, cómo puedes irte pues a una playa en el Atlántico y ver un poco pues un turismo muy bonito, ¿no? Entonces, al hilo un poco de eso, os pregunto también, y esa información que disteis sobre Francia es fundamental para que la gente se haga idea de cómo se pueden cambiar las cosas, lo que pasaba en Canadá, que estuvisteis muchísimo tiempo allí viviendo y también me imagino que los canadienses son muy diferentes a los norteamericanos y precisamente también sus recursos, sus grandes recursos naturales, los cuidan y hacen que sea uno de los países más atractivos del mundo para viajar, sobre todo hablando de sostenibilidad, ¿no? Mira, pues, voy a empezar respondiendo yo, que además en Canadá trabajaba en una agencia receptiva. Entonces una agencia receptiva son las que venden a otras agencias de viajes y turoperadores los viajes siendo especialistas de un lugar. Entonces, desde mi agencia receptiva vendíamos Canadá a países europeos y latinoamericanos. Es verdad que Canadá es mucho más fácil hacer viajes sostenibles o responsables desde el punto de vista que es muy poquita población y hay un espacio inmenso, entonces tiene una capacidad para acoger a mucha más gente sin que los sitios se masifiquen tanto. Y es un país que es muy consciente y muy responsable medioambientalmente. Sin embargo, debe de decir que en el turismo, si no ponen un poquito de atención, sí se les está yendo un poco. De hecho, el año pasado tuvimos la oportunidad de visitar el oeste de Canadá, la zona de las Rocosas, que es uno de los lugares más explotados, que además lo sé de primera mano porque es uno de los lugares que más vendíamos desde mi agencia. Y ahí ya se empezaban a ver demasiado turismo de masas que llegaba a ser a veces un poco incómodo. Hay ciertos lugares de montaña, en plena naturaleza, donde uno se imagina que va a ir a hacerse la foto en el Lake Moraine o con las rocosas de fondo y de repente te encuentras que hay un montón de autobuses de pues, japoneses, chinos, bueno, también europeos y así. Y de repente te encuentras en medio de la nada, de las rocosas, en un lago con cientos o miles de personas, depende de la época del año en el que vayas. Entonces, creo que tiene muchos buenos ejemplos, sobre todo de alojamientos, porque en Canadá no se encuentran, a no ser en las grandes ciudades, grandes hoteles. Bueno, tienes los Fairmont, que de hecho se ven en las rocosas, pero en general cuidan bastante de ese tipo de alojamiento mucho más en la naturaleza. La gente, los propios canadienses, por ejemplo, son muy responsables cuando viajan. Puede que el problema venga más del turismo que se exporta de fuera, sí. Ellos hacen mucho camping, viaje de caravana, se explotan muchísimo los parques nacionales. Los parques nacionales son un gran ejemplo en Canadá, pero bueno, de eso yo también creo que Efraín puede hablar un poquito más. Sí, ahí también un poco hay que ver el sector turístico y cómo se intenta explotar el negocio de una manera masificada, o también tiene la opción de ir a un turismo mucho más reducido, intentar viajar de una manera más responsable, alojamientos mejores, grupos más pequeños, en lugar de autobuses de 50 personas puedes ir un viaje con guías locales
4 o 5 personas, a lo mejor son un poco más caros, pero también son más responsables, digamos. Ir a otros lugares que son tan bellos o más como los más famosos, pero que no se promocionan tanto. De esa manera estás diversificando un poco el negocio en otros lugares. Sin embargo, la protección de la naturaleza sí es muy grande. Ya hace mucho tiempo que se crearon los parques nacionales, ahora mismo no tengo el dato, pero hay una regulación tanto del aforo de los parques nacionales, a pesar de ser lugares inmensos, están regulados. El número de plazas de alojamiento, dónde puedes dormir y dónde no puedes dormir. Hay una serie de medidas políticas, leyes o normas que hacen que esa conciencia o ese respeto a la naturaleza se haga más evidente que en otros países, por ejemplo, el sudeste asiático o lugares así, que aún están viviendo el auge del turismo sin ser responsables o sin tener eso en la mente de qué estamos haciendo aquí. Pero bueno, como en todos hay ejemplos muy buenos de, por ejemplo, el tratamiento de osos de una forma totalmente responsable y con muchos cuidados, y hay otros, algunos un poco menos responsables. Yo sí recuerdo proveedores que te facilitaban la posibilidad de ir a ver osos, pero osos que ya estaban un poco domesticados. Ponemos la comida aquí, los osos vienen todos los días, entonces el turista viene a ver los osos. Debo admitir que fue algo que me sorprendió mucho para las políticas que hay en Canadá, ver ejemplos de este turismo un poquitín menos responsable y además, sobre todo, porque ves, eran los propios locales los que acababan haciendo esos negocios, un poco vendiéndose, entre comillas, a un turismo de masas que reclamaba eso. Entonces, creo, también recogiendo un poco lo que decía Campa antes de los gobiernos, creo que el turismo responsable, para mí, hay dos factores principales. El que viaja, el viajero, como los de turismo, vamos. Nosotros debemos ser conscientes y responsables, y también los gobiernos del lugar que se regula. Creo que todos somos responsables. Yo puedo decidir ir o no a un lugar si me parece, o comprar o no un servicio si me parece menos o más responsable, pero obviamente ese lugar debe cuidar por sus propios recursos, como hablábamos antes de Costa Rica o de Asturias. Es un conjunto, desde el consumidor, el cliente que va a contratar un viaje, al propio sector turístico, la agencia que lo oferta, cómo ellos encaran el negocio, y luego, por último, lo que tú dices, el gobierno, las políticas. Entonces, si todos trabajásemos quizás en unificar un tipo de turismo más responsable, más sostenible, todos fuésemos más conscientes de lo que vamos a hacer y cómo eso va a impactar, posiblemente en los próximos años viésemos realmente un cambio. Ahora, del dicho al hecho hay un trecho. Sí, la verdad es que sí. Ojalá sea así. Lo que pasa es que yo creo que sí tiene que haber un liderazgo, porque, bueno, tenemos por un lado esa responsabilidad personal, pero vamos a decir que pues la mundial, ¿no? La de un poco lo que se quiera que los países y todo el entorno turístico mundial sea en el futuro, depende mucho pues de un liderazgo político que marque un poco esas normas o que marque un poco esa estrategia, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros vamos poniendo nuestro granito de arena, pero sí es verdad que bueno, pues haría falta un poco pues que esas políticas que antes comentábamos, por ejemplo, pues de Costa Rica o en su día también un poco aquí en Asturias, se sigan manteniendo y se hagan un poco ejemplos también para otros países. Pero bueno, siempre hay dos factores ahí que tenemos que ver, que por un lado es el dinero y por otro lado es el tiempo, que influyen muchísimo precisamente para lo que queríamos evitar, ¿no? Pues a esa masificación y sobre todo pues a esa estacionalidad de los viajes, ¿no? Veo muy bien y me agrada un poco que hayáis comentado esa política francesa precisamente de los niños, ¿no? Que quizás son un poco los reguladores del tiempo en el que se va de vacaciones, porque es cuando la familia y sobre todo la mayoría de la población puede irse de vacaciones, ¿no? Entonces, que eso esté desestacionalizado, pues la verdad que sería un poco uno de los mejores métodos y que, bueno, que no sería muy difícil de copiar, sobre todo por los países occidentales, ¿no? Y ahora siguiendo un poco con los viajes, pero también tratando un poco un tema que siempre nómadas queremos poner en nuestras charlas, lo que sea, es un poco la migración, las migraciones, porque se viaja por turismo, pero también se viaja por estudios, por trabajo, y hay gente que viaja desplazados por distintos motivos. Y también ahora en este momento de pandemia esa gente se está viendo afectada. ¿Cómo creéis que esto está afectando un poco a las rutas migratorias o
o a ese movimiento de gente que lo hace por otros motivos que no sea el turismo? Wow. Interesante el tema. Sí, es importante ver esto porque al final gran parte de los movimientos y de hecho las charlas nómadas muchas veces pues teníamos gente que nos visitaba por diferentes razones, pues hemos tenido gente que Asturias Acoge que hablaban de eso, de Asturias Acoge, que es una asociación que trabaja con inmigrantes en Asturias, o incluso gente que se movió por trabajo, por estudios diferentes. Yo creo que ahí hay una diferencia muy grande dependiendo también de los países. Pues obviamente me imagino que tiene que haber grandes repercusiones para muchas personas, por ejemplo, subsaharianas, que iniciaron su camino hacia Europa a lo mejor hace 2, 3 años. En muchos casos esta gente pues, tiene un trayecto muy largo desde que salen de sus casas camino hacia un futuro mejor, digamos. En Europa a veces su viaje dura 3, 4, 5 años. Y que se puedan estar encontrando, además de todas las dificultades que se encontraron hasta ahora, pues de repente unas fronteras cerradas, esto dará pie, me imagino, a muchos más problemas con todas esas mafias, por ejemplo, que trabajan en el Mediterráneo o para cruzar el Sáhara. Entonces, creo que la situación se estará complicando mucho más, sobre todo viendo que desgraciadamente, esta crisis del COVID traerá detrás una crisis económica grande que dará lugar a muchas oportunidades y probablemente eso vaya a dificultar esas rutas migratorias. Pero también creo que hay otras rutas migratorias, por ejemplo, dentro de los países europeos, igual no de tanto de países tan desfavorecidos a otros, pero como puede ser dentro de Europa o como nosotros nos fuimos a Canadá el año pasado, que puede que también se vean afectadas. Creo que sí que la gente ahora va a ser un poquitín más reticente. Yo tengo esa sensación, a cambiarse de país, a cruzar fronteras. Creo que se va a ver en el turismo y que se va a ver en los viajes en general. Sí. Creo que ahí sí que hay un tema. Incluso gente que pudiera estar pensando hacer una estancia en el extranjero por estudios, por trabajo, que ahora se lo piense 2 veces. Pues nosotros, sin ir más lejos, tenemos amigos que viven en Australia. Ahora mismo no pueden ni entrar ni salir hasta nueva orden mínimo 2021. El gobierno ya habla de cerrar hasta 2022 y Australia no es el único país que está tomando estas medidas. Entonces, habrá mucha gente que se plantee mucho más ese tipo de movimientos. Pues yo, como antes hablábamos también, lo veo precisamente como una gran oportunidad, ¿no? Es decir, cualquier problema hay que darle la vuelta y ver un poco la parte positiva que puede tener y siempre verlo como una oportunidad. Y sobre lo que estabais hablando y sobre todo empezando un poquito por África y después centrándonos aquí, África es mi continente preferido, he viajado por más de 40 países africanos, conozco muy bien toda la realidad africana y muchas veces, aunque a lo mejor, bueno, pues no sea un poco la tendencia que hoy tenemos aquí de ver pues a esos inmigrantes que llegan como que están viniendo con hambre, con desesperación, con todo. Yo siempre he sido muy cauto en todos esos movimientos, sobre todo los últimos migratorios y precisamente, pues como decía Carmen también, es decir, muchas veces hay que tener y atender un poco a lo que son las grandes mafias y cómo hacen un gran negocio de que la gente se mueva, ¿no? Si esto lo que nos está haciendo ahora mismo es restringir el movimiento, es decir, el que haya esas cuarentenas o que haya ese miedo a la propagación del virus, lo que hay que utilizarlo es como, bueno, pues un momento para pararse a pensar que muchas veces sin desplazarnos en cuanto a lo que es el trabajo, a la forma de vida, más que al viaje como conocimiento, pues muchas veces la oportunidad la tenemos muy cerquita de casa. Siempre se dicen, es que los asturianos tenemos que marchar para poder trabajar, para poder conseguir otras cosas. Bueno, en cierta medida sí, sí es lo que nos gusta, pero dentro de Asturias hay muchísimas oportunidades, hay muchísimas cosas que se pueden hacer solamente mirando al medio rural, ¿no? Ahí las autoridades tendrían que, lógicamente, poder también hacer unos planes para que se pudiese volver otra vez pues a un trabajo en el medio rural, en un sitio que también puede ser bastante bonito y aunque sea una vida dura, pueda ser una oportunidad para quien no lo tiene o no tiene opciones en otras cosas. Igual que en África, siempre lo digo, muchas veces quizá esa vida que vemos diferente y difícil en muchos poblados de África o en muchos sitios de África, no lo sea tanto como lo que les está pasando a muchos emigrantes que están llegando aquí ahora a España, ¿no? Durante muchos años, los pocos que venían tenían oportunidad de empezar a trabajar o vendían sus productos o hacían un poquito pues esa venta ambulante por la calle y era su gran oportunidad, llegar un poco al mundo rico,
a trabajar o a vender esos productos. Pero si os estáis dando cuenta ahora mismo, esas mafias que han ido trayendo en masa a muchísima gente como si fueran un material, se está viendo un poco por las ciudades que ni siquiera tienen esa opción de venta o de trabajo, sino que ya están mendigando, ¿no? Y eso quizá es el gran error. No se puede contribuir a eso. Hay que intentar que la gente en un momento dado emigre con unos conocimientos o también un poco pues con unos contratos o con una formación que muchas veces esa se puede dar allí. Y la oportunidad para Occidente también es que algunos de los sitios donde se pudiese ir precisamente es a esos países que consideramos pobres y no tienen oportunidades y que creo que es quizá de los que más oportunidades tienen. ¿Por qué no muchos de nosotros también pudiésemos ir a montar alguna empresa o a montar alguna cosa en países donde hay muchos recursos naturales o cosas para que trabajase la gente de allí, para formarles, para hacer que también pues gente que es muy buena en la construcción o en algunos ámbitos pudiesen estar formados y vinieran con un contrato legal de trabajo a España? Ahí creo que va el futuro de las migraciones y no solamente de África hacia España o, por ejemplo, pues de Asia hacia Oriente Medio. Muchísimos trabajadores que se fueron durante años pues a esos países ricos de la península arábiga, Kuwait, Emiratos Árabes, Arabia. Esas grandes migraciones de este siglo y que dentro de nuestra Europa también ha habido desde los países del este como Rumanía o Bulgaria que vinieron hacia los países más de Occidente donde tenían más oportunidades. Pero sí había un marco que era esa comunidad europea, ese mercado común que hacía que eso fuese más sostenible que lo que está pasando ahora mismo, pues por ejemplo, con África, ¿no? Y ahí creo que habría que dar también un cambio, sobre todo de mentalidad, no ver un poco a los africanos como una gente que tiene que venir porque no le queda más remedio, sino que muchas veces las oportunidades las podrían tener muy cerca de su entorno, ¿no? Eso es lo que habría un poco que incidir en esa ayuda y posiblemente eso también nos diese a nosotros la posibilidad de emigrar precisamente pues con un proyecto de ayuda más allá de las ONGs, sino un poco pues de ayuda incluso empresarial, ¿no? Ahí también tendría que haber un poco más de ayuda o soporte desde la parte de las instituciones. Hay acuerdos entre distintos países que nos permitiesen de alguna manera, y ya sabemos cómo funciona muchas veces la política en este país y en otros países, sobre todo en África, también es muy difícil que eso llegue a ocurrir, pero bueno, ahora puede que sea un buen momento para que se sienten e intentemos globalmente buscar soluciones a algo tan problemático como serían este tipo de migraciones. Recupero uno de los conceptos que se habla mucho en turismo consciente, que es el respeto mutuo, y creo que esos convenios bilaterales sí, porque, por ejemplo, Francia es un país que tiene mucha relación con África. Lo que pasa es que muchas veces estos acuerdos políticos no son tanto de respeto mutuo, sino de superioridad. Explotación en la que los políticos más corruptos de países africanos acaban vendiendo un poquito los recursos naturales en muchos casos que a los países europeos. Pero bueno, yo quería hablar un tema rápido, porque ya que estamos hablando de sostenibilidad, creo que hay algo importante en esto de las migraciones y la sostenibilidad. Es que, como Efren decía al principio, más allá de los viajes sostenibles, tendremos que ser como ciudadanos sostenibles. Y en esta poca sostenibilidad del planeta que está viéndose en los últimos años y toda esta contaminación está generando un cambio climático fuerte, se habla mucho de cara a los próximos años, al futuro, muchas migraciones climáticas. Si no tenemos cuidado y respetamos un poco los límites planetarios y somos un poco más ciudadanos conscientes y responsables, al final, por mucho que lo queramos evitar, va a haber cada vez más migraciones climáticas porque va a haber lugares en el mundo en los que sea de aquí a 50 años insostenible vivir por desertificación, y eso va a generar muchos más movimientos, muchos más problemas de sostenibilidad que no tengan nada que ver ni con el turismo ni con los viajes, sino más bien con viajes forzosos, digamos. Sí, y el ejemplo mismo lo tenemos aquí en España, es decir, todo lo que estás comentando, Carmen, el ejemplo más claro es la península ibérica, por la situación geográfica que tenemos, es decir, el desierto africano está avanzando por el sur de España, lo que hasta ahora eran grandes hoteles, campos de golf, exceso de gasto de agua, va a ser totalmente insostenible, eso no se va a poder mantener en el tiempo, por lo tanto, algunos se tendrán que adaptar, quedar un poco los mejores y
y lo demás, pues no seguir construyendo en una zona que va a ser insostenible precisamente un poco por esa falta de agua. Y también tendríamos que, sobre todo a nivel un poco pues de los gobiernos del norte, de las comunidades autónomas del norte, ir viendo que toda esa empresa turística se va a ir desplazando hacia nuestra región, porque si os dais cuenta, hace 30 o 40 años aquí era un sitio donde llovía 2, 3 veces a la semana en pleno verano, donde alguien quería ir de vacaciones, y mencionando la palabra vacaciones, se iba a las zonas turísticas del sur, donde había buen tiempo, playas y sol, pero que ahora mismo nosotros en nuestro verano la lluvia aparece cada vez menos, cada vez somos un destino en el cual se puede combinar esa naturaleza, pero también con sol y con playa, y que a medida que vaya siendo insostenible en el sur, pues un gran flujo, sobre todo de gente de Madrid, de gente un poco que se iba hacia el sur, de las grandes ciudades, irá viniendo hacia ese norte. Y eso es lo que habría que empezar ya ahora a ir diseñando, es decir, el cómo queremos que sea el turismo aquí en las regiones de la España verde, que poco a poco va a ser el relevo de esa España mediterránea, ¿no? Y un poco, vamos ya un poco justos de tiempo, entonces vamos a intentar ir cerrando un poco esto y viene justo en el momento en el que hablamos de esto una frase que mientras preparábamos la charla sería el lema del Centro Nacional del Turismo Responsable, que dice que volveremos a viajar. Pero claro, ¿Cómo creéis que van a ser esos viajes? Es un poco de lo que estamos hablando. Esa consciencia por parte también de las políticas, de los propios, del propio sector turístico, de que tiene que cambiar. Esto de alguna manera tiene que cambiar. Pero ¿cómo crees tú, Campa, con tu experiencia, que va a evolucionar? Bueno, yo viendo un poco, como comentaba al principio, observando cómo, bueno, pues va actuando el ser humano en cualquiera de los países, pero bueno, sobre todo en el nuestro, me centro un poco como pilar fundamental en la parte económica. Es decir, la parte económica y lo que esta crisis sanitaria posteriormente económica va a ser lo que haga que el turismo sea en los próximos años, ¿no? Y de manera inmediata creo que va a haber una crisis tan fuerte, sobre todo durante unos pocos años. Esperemos que la crisis sanitaria pase el año que viene o como muy tarde en el 2022, y que la recuperación económica pues que no sea de más de 3 o 4 años. Pero durante este lustro yo preveo que va a haber pocos movimientos, que se va a viajar menos, que realmente va a viajar más pues la persona que sepa viajar gastando poco, empleando pocos medios, y que será un poco la que pueda tener opción a esos viajes. Y por otro lado se van a desarrollar los viajes vacacionales que hasta ahora vimos, de gente que pues está trabajando durante todo el año, que necesita unas vacaciones de descanso, y que posiblemente cada vez sean más nacionales, cada vez sean más pues en el entorno de la provincia donde vivimos, en nuestras islas, Canarias, Baleares, y algunos destinos que los turoperadores siguen manteniendo con buen precio, ¿no? A nivel europeo, sí pienso que otros países no van a tener esa crisis tan fuerte como vamos a tener los países del sur. Me refiero, por ejemplo, pues a Alemania, Dinamarca, países escandinavos, que ellos seguirán siendo un poco pues el motor de que esa nuestra industria del sur, de Italia, de España, de Portugal, siga viva, pero de una forma muy, muy, muy diferente, ¿no? Y a nivel global, creo que China va a ser uno de los países que va a salir más fortalecido un poco de toda esta crisis, y que van a ser los que van a poco ir inundando todas las ciudades y todos los sitios bonitos del mundo, porque hay que recordar que 1.400 millones de personas, de los que hasta ahora solo viajaba un 5, un 10%, pero que ya son 3 veces la población de España, imaginaros cuando lleguen a cotas de un 25, un 30% de su población, estamos hablando de que puede llegar a viajar 500 millones de chinos, solo de un país emitir viajeros por 500 millones de personas, ¿no? Entonces, yo creo que nos vamos a acostumbrar a ver un poco las ciudades con más orientales que los que hasta ahora ya veíamos muchos pues en sitios como Barcelona o como Madrid, ¿no? Yo creo que el futuro de los viajes está en 2 niveles. A mí se me hace difícil dar una respuesta, porque a mí me gustaría decir todos los viajes van a ser más sostenibles, todos hemos aprovechado este momento para reflexionar y cambiar un poco la perspectiva. Creo que sí que hay mucha gente que lo ha hecho, creo que va a haber
dentro incluso del sector turístico, mucha gente que sepa adaptarse un poquito y aprovechar esta oportunidad para darle un empujón a este tipo de viajes. Además, cada vez se oyen términos más diferentes sobre eso, viajes en la naturaleza, ahora ya se habla de mindfulness viajes, lo que hablábamos antes, turismo vivencial, turismo consciente, turismo regenerativo, o sea, pero también después de haber trabajado un tiempo en el sector turístico, tengo un cierto miedo a que una gran crisis económica también haga un poco que la gente intente, o las empresas más grandes sobre todo, salir de ahí lo más rápido posible, vendiendo lo más posible y que de algún modo se vuelvan aún menos sostenibles. En el sentido de, creo que llegará un momento que las agencias de viajes o los grandes touroperadores que mueven mucha gente, grupos muy grandes, necesitarán reactivarse, que las aerolíneas, que son las que más están sufriendo esto, van a querer reactivarse. Entonces, hay una posibilidad de que todo esto se encarezca, de que se viaje menos, de que pues a lo mejor un vuelo ahora nos cueste más, pero hay otra posibilidad de que intenten reactivar rápido ese turismo y se convierta en lo contrario, en hacer paquetes cada vez más baratos, en intentar vender muy rápido. Entonces, yo no veo muy claro ahí cómo se va a posicionar el mundo del turismo. Creo que desde la posibilidad que tenemos como ciudadanos o como viajeros es hacerlo nosotros de la forma más responsable, fomentando que las empresas más responsables salgan más adelante. Hay cada vez más ejemplos de viajes diferentes, de estos turismo regenerativo, pues incluso en muchos países, en Latinoamérica hay cientos y miles de ejemplos de cosas que se hacen bien, de cosas que se hacen con los pueblos indígenas, fomentando que esas comunidades locales crezcan. Hay un montón de ejemplos en los que nosotros podemos ahí aportar. Sin ir más lejos, en España cada vez hay pues, viajeros que se unen. Hace poco todavía conocimos a unos chicos de una empresa nueva que se llama Wabi Sabi y que intentan juntar viajeros experimentados con gente que quiere viajar así de una forma más de mochilero, de una forma diferente, sin tener que entrar mucho en este mundo de los viajes de paquete o así. Entonces, creo que es un momento de oportunidades que se puede usar, pero debo admitir que tengo ese miedo de que se quiera hacer de forma muy masiva. Yo durante el confinamiento hice varios cursos o estuve en varios meetings online sobre turismo sostenible y ves un poco la visión tanto de los grandes grupos como la visión igual de las pequeñas agencias. Entonces creo que es un momento ahí, como decía Campa, en el que se puede aprovechar y creo que va a haber gente que lo haga muy bien y que, bueno, habrá... Y hay que también tener un poco en cuenta el propio viajero, los propios turistas, porque ahora es un momento en el que se están generando muchos miedos a ir a otros lugares. Entonces va a estar condicionado por ese miedo a ir a destinos que no sabes si van a ser tan seguros o no tan seguros o va a haber de nuevo problemas migratorios, digamos, problemas fronterizos, que digan, pues no, ahora España no puede viajar a determinados países del mundo, por ejemplo, como ocurre lo mismo hacia aquí. Entonces, el futuro del turismo también yo creo que va a estar condicionado cómo vaya evolucionando esta situación y cómo va evolucionando las relaciones entre los países. Y bueno, yo creo que más o menos llevamos una hora y un poco más, que era la idea que teníamos. No sé si desde el equipo nos dicen que sigamos un poco o lo dejamos aquí, concluimos de alguna manera rápida. Bueno, a mí me gustaría solo añadir una cosita y es unos tips rápidos de a veces la gente te pregunta, ¿y cómo puedo ser más responsable? Creo que es básico eso. Pensar mucho el por qué queremos viajar, qué nos motiva a ir a ese lugar, qué es lo que queremos aprender o ver en ese lugar, cómo podemos ser respetuosos con las comunidades locales de allí. Hay veces que son pequeños detalles en los que uno no piensa mucho. Hay muchísima información en Internet, por ejemplo, algo que va mucho en la línea de turismo responsable, que es el respeto animal. Cuidado cuando nos vamos a veces a esos lugares donde lo que queremos es ir a ver al elefante, al mono, Vale, ser un poco responsables en esto. Se pueden ver un montón de páginas. Por ejemplo, en España está la Fundación FADA, que es FAADA, que tiene muchísima información sobre en cada destino alrededor de todo el mundo, dónde podemos ir, qué lugares son más respetuosos con los animales. A veces uno no sabe cómo hacer las cosas, pero se puede informar. Eso, la botella de agua, pensar el lugar donde voy tiene gestión de residuos, tiene gestión de reciclaje, si no, pues cómo yo puedo
generar la menos basura. Son pequeños detallinos que nos hacen, como viajar por tierra, que creo que nos pueden hacer mejores viajeros. Hay un factor, Carmen, Efraín, que también, bueno, hay que mencionar porque es muy importante y es un poco cómo ha cambiado toda la gestión de los viajes en los últimos años. Es decir, ese es uno de los factores más importantes y que precisamente a lo que estás diciendo da más oportunidades, ¿no? Porque al igual que en el siglo XX prácticamente todos los viajes vacacionales y también muchos de los viajes de aventura se hacían a través de estas agencias de viaje, de estos grandes touroperadores. Todo en este siglo también ha ido cambiando un poco pues por la entrada pues a mediados de los 90 de Internet y sobre todo en la proliferación ahora mismo pues de muchísimos portales y muchísima información en la red. ¿Eso qué hace? Pues que al igual que antes el 80% de la gente que quería viajar se dirigía pues hacia esa empresa turística a través de agencias de viaje o touroperadores, ahora muchas veces se dirige hacia información en la red, ¿no? Y ahí es un poco lo que da oportunidad precisamente a esas microempresas o esas pequeñas empresas de turismo sostenible, de pequeños viajes en comunidades más pequeñitas y de un poco todo lo que estabais ahora mencionando, tiene esa oportunidad porque está accesible a quien quiera, lógicamente, pues buscarlo, ¿no? Por Internet. Pero después, por otro lado, también yo siempre digo que hay que intentar evitar caer un poco en los riesgos que también a veces hablando o viendo un poco opiniones de otros viajeros hay, ¿no? Como quién viaja mejor, quién viaja peor, esto es lo bueno, esto es lo malo. No, yo creo que siempre hay que tener total respeto por todas las personas que viajan, sean turistas o viajeros. A mí muchas veces me dicen, tú conoces 200 y pico países, tú eres un viajero, tú no eres turista. Todos fuimos turistas, todos somos viajeros en todos los ámbitos. Entonces, bueno, pues ese máximo respeto y no ver que, bueno, quien hace un viaje muy largo, pues ese es un buen viajero y quien lo hace muy corto porque tiene menos tiempo o lo tiene que hacer en menos tiempo va a ser un viajero peor, ¿no? Y lo mismo, pues, con los destinos que se visitan, ¿no? Es que yo si voy a sitios naturales o repito, pues soy un viajero muy sostenible y si soy un viajero, pues que va a muchos sitios y también va a ciudades donde, pues, hay, más basura o hay más cosas, pues dejo de ser un buen viajero, ¿no? Todos, en realidad, tenemos nuestra responsabilidad en cada uno de los sitios que visitamos, a cada uno de los sitios que vamos y, sobre todo, un poco, pues, la premisa fundamental es ese respeto, ¿no? Por todos y, lógicamente, así podremos un poco, pues, acceder a ello, ¿no? Y, sobre todo, el que a través de Internet haya toda esa información y cada uno pueda ver y comparar un poco pues todas las formas de ir a un país o, como decías antes, de ver un parque nacional donde hay animales que hay que respetar, que hay que intentar también pues que no seamos nosotros un poco los protagonistas cuando llegamos allí, sino que sean los animales los protagonistas a los que nosotros vemos, ¿no? Y eso sí, desgraciadamente, sobre todo en África, se vio que esa masificación pues influía muchas veces pues en la vida animal o mismamente en las tribus, ¿no? Los masái no son lo que eran pues hace 20 años porque pues el que tanta gente haya llegado allí incluso a ellos les cambió, ¿no? Y no se extrañó ahora ver pues a un masái pasando un WhatsApp o con su teléfono móvil a la vez que pues su madre está sangrando una vaca para sacar la sangre con la que alimentar a un bebé porque su mamá no tiene la leche, ¿no? Entonces esas cosas curiosas que se ven ahora en el mundo, precisamente hay que intentar pues eso, que no enturbiemos mucho todo lo que visitamos, sobre todo si es medio rural y sobre todo también si es medio natural, ¿no? Eso, volvemos un poco a intentar que nuestro paso por los lugares que visitamos deje el menor impacto, ¿no? Sería, por supuesto. Eso, es esa responsabilidad. De esos nómadas que van avanzando, viendo, pero que no dejan detrás de ellos una huella que dure en el tiempo. Eso, ser actores, los viajeros debemos de ser actores secundarios por donde pasamos y, sobre todo, también creo que una de las cosas más bonitas que podemos hacer es transmitirlo, compartirlo y compartirlo de esa forma. También como nosotros digamos que es un lugar o como transmitamos que es un lugar, va a influir mucho en la siguiente persona que vaya allí, cómo actúe con ese lugar y qué es lo que haga, ¿no? Y bien decíais antes que hay veces que parece que se llega como elefante en chatarrería a algunos sitios
pensando que nosotros, bueno, tenemos, bueno, pues un estatus más alto y que podemos hacer lo que queramos. Eso es donde tenemos que incidir mucho y si hacemos eso, pues a nivel particular vamos a poner nuestro granito. A ver si ahora también conseguimos presionar un poco pues a los dirigentes políticos y sobre todo a los que se ocupan un poco de, sobre todo del turismo, que intenten verlo un poco de esa manera, ¿no? De que haya un poco esa relación entre personas y entre sitios sin afectar mucho pues ni al medio ambiente ni tampoco pues a la forma de vida en cada uno de los lugares. Bueno, Rebe, ¿qué te parece? Bueno, me voy con un montón de ideas súper interesantes, muchas de las reflexiones que habéis hecho, y os traigo unas cuantas preguntas que nos han lanzado a través del Facebook, muy variadas además, así que bueno, vamos a ver si podemos dar respuesta a todo. Nos llega una pregunta que dice, pues una cuestión práctica viajando, ¿vale? En tiempos de pandemia. Parece que no queda muy claro cómo actuar si descubres que tienes COVID cuando estás en tu destino. Tal vez podría haber un protocolo más claro para tranquilizar a la gente. Quizás, pues, no sé si, Campa, como has trabajado tanto en agencias, igual puedes comentarnos todo este tema de protocolizar cosas que no existían previamente, ¿no? Un poco, ¿tú cómo lo ves? Pues sí, realmente también viajando, una de las preguntas que antes lanzabais era viajar en estos tiempos de COVID, si se podía, si no se podía, si había que alejarse más o menos de la casa. Pues todo está también un poco a donde vayas, cómo estén gestionando la pandemia, ¿no? Y yo, por poneros un poco un pequeño ejemplo del último lugar donde estuve, ahora en plena pandemia, con Mónica, con mi mujer, que también es muy viajera, fue en Italia, en el sur de Italia, y sí puedo decir que la gestión, por lo menos un poco para la gente que accede allí, me pareció bastante mejor que la que se está sosteniendo aquí en España, ¿no? Cuando llegas, y sobre todo si llegas de un país de riesgo, como en este caso era España, pues hay unas pruebas que se están haciendo, unos test PCR que se hacen en los aeropuertos, por ejemplo, en Fiumicino, en Ciampino, cerquita de Roma, o nosotros que llegamos por barco, pues en el puerto de Civitavecchia. ¿Qué se consigue con eso? Lo primero que se consigue y lo que consigue un país es igualar un poco pues a esa persona que llega de fuera con las personas que viven allí. Es decir, tú das un PCR negativo, por lo tanto puedes empezar a viajar por Italia como lo haría otro italiano, ¿no? Que también tiene restricciones en determinadas regiones que, pues, por ejemplo, también como está pasando ahora en España, en el sur, pues hay menos influencia del COVID, por ejemplo, en regiones como Calabria, o puede pasar también aquí en sitios del sur de España, y sin embargo en el norte es muchísimo más alto, ¿no? Entonces, realmente el protocolo que se debería de hacer es que hubiera una prueba de acceso a cada uno de los lugares que se viaja. Aquí, desgraciadamente, y a principios de año, cuando la pandemia ya se estaba extendiendo, viniendo de viaje de países de Oriente Medio, de Arabia, veíamos como en Madrid no había ningún control en el aeropuerto. Uno de los aeropuertos más importantes de Europa no tenía control alguno de cómo entraba la pandemia en nuestro país, ¿no? Ojalá, por ejemplo, ahora que se está hablando mucho desde ayer, que han vuelto a poner como lugar seguro a las Islas Canarias, un sitio que es muy fácil de gestionar una pandemia porque son islas. Es lo mismo que pasa en Italia, en Cerdeña, o puede pasar en Sicilia. Tiene que ser con el acceso, es decir, que cada persona llegue con su PCR y realmente pues no tenga esa duda de si está o no está infectado. Y respecto a lo que decía Rebeca, ese protocolo, lo que la gente debe saber, pues es que hay que mirar, bueno, pues hay una página que es el MAEC, el Ministerio de Asuntos Exteriores, donde puedes ver un poco la información de cada uno de los países donde quieres ir o de las regiones a donde quieres ir y cómo son la normativa que tienen en cada una de ellas. Lo interesante y lo bueno sería, como creo que va también a hacer Canarias, es que si una persona que llega pues al aeropuerto de Los Rodeos o al aeropuerto Reina Sofía y resulta que tiene COVID, pues que haya unos seguros que a lo mejor por 1 o 2 euros mismamente antes de comprar el vuelo le garanticen que pueda hospedarse en un hotel durante 7, 10, 15 días, lo que establezca esa cuarentena, y que no tenga esos gastos, porque si no va a ser muy difícil que pueda venir de una forma segura. Y para nosotros que nos vayamos a algún lugar, pues debería de ser lo mismo. Igual que las compañías aéreas, cuando sacábamos un billete por internet, tenían un pequeño seguro de cancelación por 2 o 3 euros, estaría bien que todas ahora tuvieran ese seguro COVID que hiciese que pudiésemos alojarnos en un hotel sin tener que asumir 15 días de gastos en una habitación cerrada con una televisión, ¿no? Entonces, bueno, por ahí van un poco los tiros. Miedo, no hay que tener
miedo a viajar, sino que hay que tener información para viajar. Y eso pasa tanto con el COVID como cualquier otra cosa, ¿no? Seguir siendo un poco prudentes, responsables cuando viajamos. Sí. Muy bien. Lo siguiente es más bien un comentario que simplemente lo comparto porque va muy en línea, ¿no?, de lo que estábamos hablando, que Ángel comentaba, ¿no?, que todo esto se debe a la globalización del mundo. Y decía, ¿quién nos ha encontrado con alguien de su barrio en la otra punta del mundo de vacaciones y en tu calle no lo ves, ¿no? Son de estas cosas que estamos tantas personas moviéndonos, que a veces tiene estas casualidades muy graciosas, pero que sí que nos hablan de un mundo muy globalizado y muy, como comentabais vosotros antes, en el que millones de personas se mueven a la vez. Claro. Sí. En relación a esto también hay que ser muy conscientes de cómo ha evolucionado la población de la Tierra. Es algo que siempre me gusta recalcar, que en 1950 había unos 2.000 millones de personas y ahora somos, 70 años después, 7.000. Entonces, ese impacto que el ser humano está teniendo en el turismo, pero en todo lo demás, es muy, 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 muy importante. ¿Y qué deberíamos hacer como seres humanos, de alguna manera, a medio y largo plazo para controlar eso? Porque las estimaciones de la población van a seguir creciendo a un ritmo acelerado. Calculan 9.000 millones de personas en 2050. Entonces, todo esto va a tener una importancia de gran medida en el futuro cercano, digamos. Ahí hay dos países en el mundo, al hilo de lo que dices, que son China e India, que realmente tienen que incidir en sus políticas, que muchas veces vemos como, a veces, bueno, como falta de libertad o como, vamos a decir, algo que no gusta mucho, pero sí es verdad que hay que controlar la natalidad. La natalidad en el mundo y precisamente el que se conserven las especies, no solamente en la humana, sino en los animales, es precisamente por el número de nacimientos que hay, y eso digamos que todas las especies tienen siempre en mente un poco, y naturalmente yo creo que llevamos el tener que seguir multiplicándonos, pero sí es verdad que ahora mismo o se controla esa natalidad o los recursos del planeta para un depredador como es el hombre pues van a ser escasos, ¿no? Entonces, sí, nos estamos acercando ya, pasamos los 7.000, cerca de los 8.000 millones de personas, y yo creo que el límite estaría en los 10.000, pero es que los 10.000 los alcanzaremos en 10 años. Entonces, o se controla esa natalidad o va a ser muy difícil el que podamos sostener el planeta con los recursos que tenemos, ¿no? Sobre todo porque justamente esos países de los que hablas, China e India, cada vez lo que se quiere llamar clase media muchas veces crece y bueno, sí. Cuando digamos las sociedades salen de una zona más empobrecida necesitan más recursos, y además esto tendría que ser algo de lo que nos alegráramos, no decir, uy, es que cada vez hay más clase media o clase alta en China o India. Tendría que ser algo de alegrarse, porque quiere decir que los países se desarrollan bien, pero claro, van a necesitar más recursos. Ojalá en otros lugares donde tienen más dificultades puedan también seguir mejorando, y eso va a implicar más recursos. Entonces tendremos que empezar a ser más sostenibles también en esa natalidad. Tenemos un planeta, no 4. O vivimos más que tenemos. Sí, a veces vamos a tener, y creo que nos tenemos que ir acostumbrando a ceder un poco de libertad, esa palabra que durante tantos años se buscó. Yo creo que todo llega también un poco a un límite en el que tenemos que saber ceder un poquito, también un poco esa libertad por el bien un poco común de todos, ¿no? Y hay muchos países que a veces se ven un poco como un eje diferente a lo que era Occidente o a lo que nosotros consideramos como bueno, pero que realmente están gestionando también pues una población y una serie de cosas que yo me imaginaros que aquí se tuviese que gestionar, que vivieran 1.500 millones de personas y gestionar un poco todo eso, ¿no? Pues muchas veces no sería lo ideal, pero a veces se restringe un poco esas libertades personales a cambio de que pueda, lógicamente, gestionarse una comunidad tan grande de gente, ¿no? Europa hasta ahora no fuimos demasiadas personas, pero poco a poco estamos viendo que también es difícil de gestionar pues una Unión Europea que cuenta con muchos millones de personas. Os paro aquí y os voy a pedir que en las 2 siguientes preguntas intentéis ser breve para no pasarnos muchísimo de tiempo, ¿vale? Que ya nos hemos pasado. Sois 3 pesos pesados de hablar.
Así que control, por favor. Venga, vamos allá. La siguiente pregunta también de Pablo habla de los nómadas digitales, ¿no? Que es así como algo, un poco como algunas palabras como el greenwashing que teníamos, que están muy en auge, se vende como algo, bueno, deseable o posible, factible. Y como dice Pablo, ¿no? Leo algunos artículos que cuestionan que no siempre es un estilo de vida sostenible. Todo depende de cómo se lleve a cabo, claro está. Si os parece, pues un poquito vuestra opinión sobre este fenómeno del nomadismo digital, que va quizás un poco relacionado con el trabajo desde casa, que ahora está mucho más presente de lo que quizás estaba antes, ¿no? Pues yo, o sea, mi opinión personal es que tiene también mucho que, vuelve a ser una cuestión de conciencia y de responsabilidad. ¿Dónde se van esos nómadas digitales? ¿No? Yo, por ejemplo, conocemos algunos lugares como Tailandia que son foco, pues por ejemplo, gente que juega al póker por internet, que al final es una persona que trabaja con un ordenador desde casa, se están yendo a lugares que son muy baratos y muy fáciles de vivir porque gano mucho, entonces me voy al lugar más barato y a lo mejor no de forma tan responsable. Bueno, pues yo no veo mal que un nómada digital decida irse a vivir al campo y además de trabajar con su ordenador, repoble una zona que se estaba despoblando, a lo mejor decida ponerse una huerta y ser un poco más sostenible y en ese sentido su trabajo sigue siendo a través de... Creo que hay muchas formas, ¿no? Por ser breve. Creo que tiene más que ver con la forma en la que se hace, más que el hecho en sí de ser nómada digital puede ser algo malo. Si tu trabajo es desde casa y con un ordenador, pues en realidad puedes estar eso, yéndote a una zona rural donde hagas un impacto mucho más positivo o puedes irte a un apartamento de rascacielos en Bangkok que realmente no haces diferencia que llevas en Madrid o Bangkok, ¿no? Claro. Pero bueno, como dice Pablo, todo depende de cómo se lleva a cabo. Siempre hay que ser... Yo creo que ahí está el kit de la cuestión, que no, el término en sí o el concepto en sí no es malo. Esa es mi opinión. Yo ahí un poquito también comento y al hilo de lo que decís también que otra de las fórmulas también, aparte de poder vivir en un mundo rural o vivir en un mundo urbano, lógicamente lo primero muchísimo mejor y vas a tener un aprendizaje mucho más grande. También hay la tercera variante que he conocido viajando por prácticamente todo el mundo a muchos nómadas digitales totalmente itinerantes, es decir, que están viviendo cada día en un sitio, con su ordenador van trabajando y hoy en día que las conexiones a internet y las wifi son muy buenas en prácticamente casi todos los sitios del planeta, pues hace que también te puedas ir moviendo y pues ir trabajando y viajando y conociendo y aprendiendo todo prácticamente día a día, ¿no? Entonces, bueno, también lo veo como algo o valoro como algo que sobre todo para la gente joven que pueda tener más ilusión también el que se pueda hacer y la verdad que me parece una cosa muy bonita ir conociendo, aprendiendo y a la vez pues trabajando, ¿no? Con esos medios técnicos que ahora mismo tenemos, ¿no? Muy breves, ¿eh? Perdona, que no se me escuchaba. Muy bien, así me gusta. Pues os traigo la última pregunta que dice, ¿no? Otra cuestión, los viajes transoceánicos, ¿no? Ya grandes viajes, tendremos que intentar que sean menos y más duraderos. En vez de ir todos los años 2 semanas a México, me voy 3 meses una vez en mi vida. Problemáticas, será solo para gente acomodada que se pueda, de países desarrollados, que tienen la posibilidad de moverse en periodos tan largos, ¿no? Habría que desarrollar más el teletrabajo, los periodos sabáticos, claro, entra un poco en choque esto. Y mientras lo leía antes, pensaba, no solo los transoceánicos, ¿no? Si intentamos usar medios terrestres, pues para llegar a Italia igual tardamos 3 días. Entonces, claro, eso hace que el turismo se convierta en algo para gente que puede tener periodos mucho más largos. Entonces, bueno, también si os parece un poco de reflexión sobre este tema, si se convierte en algo exclusivo, el ser sostenible en cuanto a transporte, por ejemplo. Ahí volvemos un poco también al tema que hablábamos el otro día, Campa y nosotros, sobre la ¿cómo se dice? Democratización de los viajes. De los viajes, que quién puede viajar, quién decide quién puede bajar, al final es un motivo económico. También aquí, si desde el gobierno de los países hubiese medidas que permitiesen más la flexibilidad laboral, por ejemplo, se permitiría que tú
tomases 3 meses de vacaciones en un periodo de 12 meses o, ¿sabes? En otros países lo hacen, te puedes pedir años sabáticos y no es tan difícil, o vacaciones no pagadas. En Canadá, por ejemplo, yo estuve 1 mes y medio de vacaciones no pagadas, sin ningún problema, acabé mis vacaciones cuando yo decidí y volví al mismo trabajo que tenía antes, de una manera muy flexible y sin ninguna dificultad por parte de la empresa que me contrataba. Pero estás hablando ahí de economías fuertes donde tú puedes permitirte no cobrar durante un mes y viajar porque tu salario te permite también hacer eso. A ver, es un tema porque ahí se unen muchas cosas. Sí que es cierto que cuando se habla de turismo sostenible se habla muchísimo de reducir los aviones. Hay gente incluso que dice, bueno, ahora en pandemia y así que reflexionamos, pues a lo mejor reducir a un avión al año, de tomar la decisión de, ¿sabes? De viajar menos en avión, por eso de que contaminan más. Yo creo que depende de muchas cosas y que eso se puede ir reduciendo poco a poco, no solo los transoceánicos, sino todos. Yo sí que soy partidaria de que si se puede, se pare un tiempo y se viaje durante periodos más largos, pero no tanto solo por la sostenibilidad o así, sino por la experiencia personal. Cuando hablamos de nómadas, siempre de experiencia y aprendizaje, a veces nosotros, sobre todo después de dar la vuelta al mundo, lo decíamos, después de 3 meses es cuando uno se siente ya que el viaje es un poco su forma de vida y creo que se ve desde otra forma. Yo no te recomendaría solo vete 3 meses a México por el hecho de reducir a lo mejor esa huella de carbono o así, sino también por la experiencia que vas a vivir. No es lo mismo que te vas 10 días a las playas de México que realmente poder dedicarle el tiempo a conocer a la gente, a conocer la comunidad. Pero bueno, volvemos a lo de que hay que tener ese tiempo, hay que tener esas vacaciones, pero también añadir una pequeña cosa que se dice de solo los que tienen dinero pueden viajar. Bueno, nosotros nos hemos encontrado a muchísimos viajeros por el mundo de muchísimos países diferentes que llevaban viajando durante mucho tiempo y con presupuestos muy pequeños. Viajar no necesita tanto dinero si no te vas de vacaciones. Si tu idea no es estar de hotel en hotel, de actividad en actividad, sino viajando y descubriendo, probablemente Campa tenga ejemplos de sus viajes por África en lo que a lo mejor el presupuesto diario es de 1 a 3 euros, no sé cómo decir. Pero bueno, que hay miles de formas de moverse, de transporte que todavía se utilizan como pues hacer dedo o que hay que compartir un coche, que te acojan familias en sus casas a lo mejor por un precio pequeño. Y eso también lleva a la esencia de los viajes. Entonces también ahí hay que ver otra vez por qué queremos viajar, qué es exactamente lo que queremos hacer. Y luego está el tema que decíais del teletrabajo. Antes lo decía Campa, pues igual puedes ir mientras trabajas de una forma más lenta, probablemente tengas que estar unas horas conectado al día para hacer tu trabajo, pero bueno, creo que hay muchas posibilidades y que se pueden incluso así reducir los vuelos. Entiendo que sobre todo lo de reducir vuelos va por los low cost y ya me estoy alargando, lo sé, porque sí que es cierto que a vuelos de 5 euros, 10 euros, todos los hemos vivido aquí en Europa, a veces uno acaba haciendo un montón de, igual que te vas de fin de semana aquí dentro de tu región Asturias, de repente te vas a Finlandia o a tal y dices, bueno, me voy a Viena porque encontré un vuelo de 20 euros. A lo mejor eso deberíamos empezar a reflexionarlo un poquito más, porque no somos conscientes de la contaminación que hacemos en ese pequeño fin de semana. Sí, sí, totalmente de acuerdo también y además en que, bueno, prima un poco ver esos factores, ¿no? Por un lado está lo que sería lo ideal y por otro lado lo que sería lo posible, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todos tenemos que intentar llegar a hacer posible lo ideal, aunque no todo el mundo puede, ¿no? Yo durante los últimos 10 años creo que he viajado durante 3 meses seguidos prácticamente cada uno de los años por muchos puntos del planeta y sería lo ideal, ¿no? Es decir, coger un solo vuelo hacia Latinoamérica o hacia Oceanía o hacia, bueno, pues Extremo Oriente y allí, pues eso, viajar por tierra, estar viajando 2, 3 meses, es lo que he ido haciendo. Pero claro, no todas las personas tienen esas posibilidades y, lógicamente, pues muchas personas que conocieron prácticamente toda Europa, pues les apetece ir a Kenia o, lógicamente, quieren conocer cómo es Australia o cómo también va a ser, pues, Perú, ¿no? Tenemos que intentar que eso sea posible. Una oportunidad que se da ahora, y ya mencionamos varias veces, es precisamente ese teletrabajo, ¿no? Es lo que dará la oportunidad de que tú puedas trabajar en Madrid, igual que en Barcelona, o igual que, por ejemplo, pues a lo mejor en Buenos Aires o en un sitio
pues más rural de México, ¿no? Ahora, lo que sí es cierto es que también no debemos caer muchas veces un poco en esa pequeña trampa que también antes mencionabais, un poco de todo lo eco, de todo lo, no sé, muchas veces la industria se va también hacia esos términos que parecen más naturales y que muchas veces no lo son, ¿no? Y pongo un poco el ejemplo, y a mí me llamó mucho la atención, ¿no? De Greta Thunberg, un poco cuando la cumbre esa del clima, pues el venir a lo mejor en barco en vez de en avión, echar a lo mejor pues un mes navegando, también tenemos que pararnos a reflexionar que a lo mejor puede ser que solo es para unas élites el poder hacer esas cosas, ¿no? Y que el resto de la población pues no pudiesen hacerlo y que a lo mejor lo que hay que buscar es medios de que esos aviones sean menos contaminantes, que puedan buscarse pues energías solares, que ya lo hay, que ya hay un avión suizo que ha dado la vuelta al mundo solamente con la energía solar y que por ahí deberían ir los tiros, ¿no? Porque si no, lo que estamos haciendo es que solo una parte de la población que quiere ser pues como muy eco y muy sostenible, y me refiero un poco a ese ejemplo, pues realmente lo está haciendo a base de dinero, de tener pues el contacto con alguien que tiene un buen yate o que puede en un velero pues hacer esa travesía. No es lo normal, ¿no? Y a veces viajando por tierra también se utilizan pues cubiertas que están hechas pues con caucho, se utilizan motores que hubo que hacer aleaciones, se gasta gasolina. A ver, que al final todo es contaminante, hay que intentar que sea lo mínimo, pero sin tampoco llegar un poco a unos extremos donde, bueno, pues yo entiendo que no deberían ir por ahí los tiros. Creo que las nuevas tecnologías y las nuevas cosas que se están descubriendo van a facilitar eso. Y la energía eólica y la energía solar, yo creo que también van a estar dentro del futuro de los viajes. Al tiempo, dentro de 20 años lo veremos. Pues un millón de gracias. Esperemos que en 20 años hagamos Nómadas 2040 y que nos lo podáis contar. Bueno, ha sido un placer teneros aquí con nosotros. Yo me llevo muchas ideas, pero también me llevo algo que habéis repetido muchas veces, que esto no es aleccionar, ¿no? Ni decir lo bueno ni lo malo, cada uno hará lo que pueda y lo que quiera, pero que lo haga desde una conciencia. El no dejarnos llevar por marcas nuevas con un marketing buenísimo, que parezca muy cool y muy guay, sino que a veces lo eco es volver al mercado tradicional, comer en donde come el resto de la gente, coger el mismo transporte que el resto de la gente. Y no necesitamos ninguna etiquetita que nos diga que eso es eco, ¿no? Creo que habéis vivido experiencias los tres fantásticas y que el haber estado tiempo largo fuera y el haber sido viajeros y no tanto turistas, aunque también hayáis sido turistas, hace que podáis tener en vuestra mochila estas reflexiones que creo que son muy útiles para gente que quizás no se ha movido tanto, ha tenido experiencias tan duraderas para entender, pues mira, la botella o intentar, voy a ver si me entero de dónde dormir en este sitio, ¿no? Que al final es parte también de relacionarte con la comunidad local y un turismo desvinculado de la comunidad local siempre está en crisis, yo creo, ¿no? Pues nada más, si os parece lo podemos dejar aquí. De verdad, muchísimas gracias. Ha sido un placer y espero que volvamos pronto, a ver si puede ser en noviembre, con las jornadas nómadas. Ya veremos presencial, semipresencial, online, no se sabe muy bien, pero volveremos con más nómadas. Muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias a ti, Rebe, y a vosotros. Muchas gracias. Un placer.